El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 4. Supongo que llamar a la policía es algo impensable. Sophie Newman estaba apoyada sobre una estantería de aspecto precario mientras rodeaba su tembloroso cuerpo con los brazos. Realmente le sorprendía que su voz sonara tan calmada y razonable. «Tenemos que contarles que han secuestrado a Perry. Por el momento, Perry no se encuentra en peligro». Nick Fleming estaba recostado sobre uno de los peldaños de una escalera de tijera. Se sostenía la cabeza entre las manos mientras respiraba profundamente y tosía alguna que otra vez al intentar carraspear porque sentía como una especie de gravilla y polvo en sus pulmones. «Pero tienes razón, no llamaremos a la policía», añadió mientras intentaba esbozar una lánguida sonrisa. «De hecho, no creo que lo que les podamos explicar tenga ningún sentido para ellos». «Ya que lo mencionas, no creo que tenga ningún sentido tampoco para nosotros», aclaró Josh, quien se hallaba sentada en la única silla que permanecía intacta en la librería. A pesar de que no se había fracturado ningún hueso, tenía moretones por todo el cuerpo que irían pasando por las diferentes tonalidades de color morado durante los días siguientes. La última vez que se había sentido así fue cuando 3 tipos del equipo del fútbol americano se abalanzaron sobre él. En realidad ahora se sentía mucho más entumecido y dolorido. Al menos, cuando le golpearon entonces, Josh sabía perfectamente a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. «Creo que se ha producido un pequeño escape de gas en la librería», sugirió Nick cauteloso, «y todo lo que hemos vivido allí dentro no son más que una serie de alucinaciones». A continuación, hizo una pausa mientras contemplaba a Sophie y a Josh fijamente. Los mellizos alzaron sus cabezas para mirarlo, ambos con la misma expresión de incredulidad reflejada en sus rostros, y abrieron los ojos de par en par, revelando su asombro. «No cuela», contestó finalmente Josh. «No cuela ni de broma», añadió Sophie. Nick se encogió de hombros. «He llegado a pensar que sería una buena explicación. Podrían justificarse los olores, la explosión en la librería y cualquiera de las cosas curiosas que creéis haber visto», finalizó un tanto apresuradamente. Hacía tiempo que Sophie había llegado a la conclusión de que a los adultos se les daba realmente mal inventar excusas creíbles. «Nosotros no nos hemos imaginado nada de lo que hemos visto», comentó con firmeza. «No nos hemos imaginado a los golems». «¿Los qué?», preguntó Josh. «Esos hombres tan corpulentos eran golems, y son seres colosos que están hechos de arcilla o materia inanimada de origen hebraico», le explicó su hermana. «Perry me lo contó». «Ah, así que fue ella», murmuró Fleming. Entonces miró a su alrededor, a la tienda completamente devastada y sacudió la cabeza. En menos de 4 minutos la librería había quedado destruida. «Debo confesar que me sorprendió que trajera golems. En temperaturas altas o climas cálidos resultan poco útiles, pero al fin y al cabo ha logrado su propósito. Consiguió aquello que había venido a buscar». «¿El libro?», preguntó Sophie.
Sophie logró vislumbrar el libro entre las manos de Josh antes de que el enclenque hombrecillo agarrara a su hermano y lo lanzara por los aires. A pesar de encontrarse en una tienda abarrotada de libros y de que su padre regentara una librería de libros antiguos, ese libro no se asemejaba a nada de lo que había visto hasta entonces. De hecho, daba la impresión de que su encuadernación estuviera fabricada con un metal deslustrado. Fleming asintió con la cabeza. «Ha estado en busca y captura de ese libro durante mucho tiempo», murmuró Nick con una mirada pálida y perdida en el horizonte. «Realmente mucho tiempo». Josh se incorporó y al enderezarse sintió un dolor terrible en la espalda y en los hombros. Se acercó hasta Nick y le tendió 2 páginas arrugadas. «Bueno, no se lo ha llevado todo». «Supongo que cuando me arrancó el libro de las manos estaba agarrando con fuerza estas 2 páginas». Fleming le arrebató de las manos las páginas con un llanto inexpresivo. Se desplomó sobre el suelo, apartó los libros hechos trizas y las baldas convertidas en astillas y colocó las páginas sobre el despejado suelo. Sus manos, con unos dedos largos y delgados, como los de un pianista, temblaban ligeramente mientras extendía con sumo cuidado las páginas. Los mellizos se arrodillaron sobre el suelo junto a Nick, uno a cada lado, contemplando con atención las misteriosas páginas que a la vez que intentaban darle algo de sentido a lo que estaba sucediendo. «Y obviamente tampoco nos estamos imaginando esto», susurró Sophie, repiqueteando el dedo índice contra una de las páginas. Las páginas, de un grosor considerable, medían 15 centímetros de ancho por 22 de largo y estaban fabricados con algo que se asemejaba a la corteza de árbol prensada. Se podían distinguir con cierta claridad zarcillos de fibra y hojas secas sobre la superficie de ambas páginas, donde se mostraba una escritura puntiaguda y angular. La primera letra que aparecía en la esquina izquierda de cada página parecía estar iluminada, pues las tintas rojas y doradas producían en efecto en el lector. Las demás palabras estaban manuscritas con tinta negra con reflejos rojizos. Y las palabras se movían. Sophie y Josh contemplaban asombrado cómo las letras cambiaban de línea con diminutos escarabajos moldeándose y adoptando una forma concreta, hasta que durante un segundo se convertían en palabras legibles escritas en lenguas arcaicas como el latín o el inglés antiguo. Sin embargo, después de ese breve instante, volvían a difuminarse y a fundirse entre sí formando símbolos de tiempos remotos que no tenían nada que ver con los jeroglíficos egipcios o con la tabla Oham, Oganka u Ogum de origen celta, que era un sistema de escrituras de signos de trazos o muecas alfabéticos utilizados para representar gráficamente los lenguajes finlandés y picto sobre un monumento pétreo. Fleming suspiró. «No, esto no os lo estáis imaginando», pronunció finalmente. Entonces se inclinó levemente y por el cuello de la camiseta extrajo un par de quevedos con un cordón negro atado a uno de los laterales. Los quevedos eran unos anteojos antiguos, pasados de moda, sin patillas y diseñados para ajustárselos sobre el tabique nasal. Utilizando estas anticuadas lentes ópticas como magníficas gafas, Nick rastreaba las serpenteantes y movedizas palabras. «¡Ajá! ¿Buenas noticias?», preguntó Josh. «¡Excelente noticias! Se ha dejado la invocación final». Agarró a Josh por el amorotado hombro y le apretó con fuerza, provocándole así una mueca de dolor. Si querías arrancar 2 páginas del libro con el fin de dejarlo inservible,
No podías haber escogido mejor. Entonces la sonrisa de oreja a oreja que un instante antes había dibujado en sus labios se desvaneció. Y cuando Dee lo descubra, volverá. Y os puedo asegurar que no solo traerá golems la próxima vez. ¿Quién era ese hombrecito gris?, preguntó Sophie. Perry también se refirió a él como Dee. Recogiendo las páginas del suelo, Nick se levantó. Sophie se volvió para observarlo y se dio cuenta de que repentinamente éste había cobrado un aspecto más envejecido y parecía agotado, increíblemente agotado. Ese hombre gris era el doctor John Dee, uno de los hombres más poderosos y peligrosos de este mundo. Jamás he oído hablar de él, confesó Josh. En el mundo moderno se mantienen en el anonimato, y eso efectivamente es muestra de su gran poder. Dee es un alquimista, un mago, un hechicero y un nigromante, y todas estas profesiones son artes bien diferentes entre sí. Magia. Pensé que no existía nada similar, comentó con cierto tono de sarcasmo Josh. Sin embargo, después de lo que había visto con sus propios ojos y vivido con sus propias carnes, el comentario le pareció un tanto estúpido. De hecho, las criaturas contra las que acabáis de enfrentar eran mágicas. Los golems son hombres creados a partir de lodo y barro. Basta una sola y poderosa palabra para que cobren vida. Apostaría a que a lo largo de este siglo pueden contarse con los dedos de la mano las personas que han visto un golem con sus propios ojos. Obviamente, ninguno de ellos logró sobrevivir al encuentro. ¿El doctor Dee dio vida a esas criaturas?, preguntó Sophie. ¿Cómo? Crear golems es algo sencillo. El hechizo es tan antiguo como la propia humanidad. Estimularlos resulta un poco más complicado y dominarlos es prácticamente imposible. Entonces suspiró y continuó. Pero no para el doctor John Dee. ¿Quién es?, se afanó en averiguar Sophie. El doctor John Dee fue el mago de la corte durante el reinado de Isabel I en Inglaterra. Sophie comenzó a carcajearse temblorosamente, sin estar segura de si debía creer las palabras de Nick Fleming o no. Pero eso debió ocurrir hace siglos y ese hombrecillo que vimos no podía tener más de 50 años. Entonces Nick Fleming gateó por el suelo, apartando los libros que se iba encontrando a su paso hasta conseguir el que estaba buscando. Inglaterra en la época de Isabel. Le dio la vuelta y lo abrió por la mitad. Precisamente en esa página aparecía la imagen de un lienzo con el busto de Isabel I y frente a él grabado el aguafuerte, un caballero de rasgos bien marcados y una barba triangular. Los ropajes no eran los mismos, pero aún así no cabía la menor duda de que se trataba del mismo caballero que minutos antes había irrumpido en la librería. Sophie tomó el libro con las manos de Nick. Aquí dice que Dee nació en el año 1527, informó en voz baja, lo que significa que hoy en día debería tener casi 500 años. Josh se acercó a su hermana. Contempló con atención la imagen y después miró a su alrededor. Se inspiraba con fuerza, aún podía percibir las curiosas fragancias que desprendía. La magia. Era precisamente la esencia, a magia, lo que había estado oliendo y no aumenta huevos podridos. «Dee te conocía», murmuró Josh al fin, «y al parecer te conocía muy bien», añadió. Fleming, ya de pie,
Merodeaba de un lado al otro de la librería a la vez que recogía algunos extraños artículos y los volvía a arrojar al suelo. «Oh, claro que me conoce», afirmó. «Y también a Perry. De hecho, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, casi una eternidad». Se volvió hacia los mellizos y su mirada, antes sin un color definido, cobró un aspecto oscuro y agitado. «Ahora vosotros dos también estáis involucrados, lo que es una verdadera lástima. Ya no hay tiempo para mentiras ni tapujos. Si queréis sobrevivir, tenéis que conocer la verdad». Josh y Sophie se miraron el uno al otro, perplejos. Ambos se habían quedado con la misma frase: «si queréis sobrevivir». «Mi verdadero nombre es Nicolas Flamel. Nací en Francia en el año 1330. Perry se llama en realidad Perennel y tiene unos 10 años más que yo, pero no le confeséis que os lo he contado», añadió rápidamente. Josh sintió cómo se le revolvía el estómago y cómo le sonaban las tripas. Estaba a punto de decir que aquello era completamente imposible entre carcajada y carcajada, a la vez que se estaba empezando a enfadar con Nick por intentarles hacer creer que esa estúpida historia, pero estaba dolorido y magullado, y después de haber sido arrojado hacia el otro lado de la librería ¿por un qué? Ah, se acordó. El golem que intentó abordar a Perry o Perennel y que se deshizo en miles de notas de polvo en cuanto la rozó. ¿Qué eres?», preguntó Sophie, a la vez que su hermano mellizo articulaba la misma pregunta. «¿Qué sois tú y Perennel?». Nick esbozó una sonrisa fría y algo forzada, tanto que durante un instante tuvo un aire adí. «Nosotros somos leyenda», dijo con sencillez. «Una vez hace mucho tiempo fuimos personas normales y corrientes, pero entonces compré un libro. El libro de Abraham el Mago, más conocido como el Codex. Desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar. Perennel cambió, yo cambié. Me convertí en el alquimista. Me convertí en el mejor alquimista de todos los tiempos, solicitado por reyes, príncipes, emperadores e incluso el mismísimo Papa requirió mis servicios. Descubrí el secreto de la piedra filosofal que permanecía escondido en este libro de magia antigua. Aprendí cómo convertir metal común y corriente en oro y cómo transformar toscas piedras en magníficas joyas. Pero no solo eso. Con una mezcla de hierbas y de conjuros, hallé la fórmula para alejar las enfermedades y mantener aislada la muerte, de forma que Perennel y yo nos convertimos en seres prácticamente inmortales». Entonces alzó las desgarradas páginas y continuó. «Ahora, esto es todo lo que queda del Códex. Dee y sus secuaces han estado rastreando la tierra en busca del libro de Abraham durante siglos. Hoy me lo han arrebatado, y también a Perennel», añadió amargamente. «Pero tú has dicho que el libro resulta inútil sin estas páginas», le recordó Josh apresuradamente. «Eso es verdad. El libro contiene suficiente información para mantener ocupado a Dee durante varios siglos, pero estas páginas son esenciales», aseguró Nick. «Estoy convencido de que volverá a por ellas». «Pero hay algo más, ¿verdad?», preguntó enseguida Sophie. «Algo que aún no nos has contado». Sophie sabía que Nick le escondía algo. Los adultos siempre hacen ese tipo de cosas. Sus padres habían tardado meses en contarle a Josh que pasarían el verano en San Francisco.
Nick le echó una mirada penetrante que le recordó la mirada de Dee le había dedicado instantes antes de pudrir la escoba, pues había algo sombrío e inhumano en sus ojos. «Sí, tienes razón, hay algo más», confesó vacilante. «Sin el libro, Perenelle y yo envejeceremos. El hechizo de la inmortalidad debe ser formulado cada mes. Si no es así, durante cada ciclo lunar, nuestro cuerpo se marchitará y con el tiempo ambos falleceremos. Y si perecemos, el mal contra el que hemos combatido durante tanto tiempo triunfará, y la raza inmemorial reclamará esta tierra otra vez». «¿La raza inmemorial?», preguntó Josh, con la voz un poco entrecortada. Tragó saliva, consciente de que en ese momento el corazón le latía con toda su fuerza. Lo que había comenzado como una tarde de jueves cualquiera se había convertido en algo extraño y terrible. Josh era un verdadero experto en videojuegos. Además, solía leer novelas fantásticas y en ellas la palabra inmemorial siempre significaba algo remoto y peligroso. ¿Inmemorial? ¿Se refiere a antiguo? «Muy antiguo», afirmó Flamel. «¿Quieres decir que hay más seres como Dee y como tú?», quiso saber Josh. Entonces dibujó una mueca de dolor al notar cómo Sophie le daba una patada en la espinilla. Flamel se volvió y miró cara a cara a Josh, una mirada que parecía estar nublada por la ira. «Sí, hay más como Dee y también como yo, pero Dee y yo somos tan parecidos como vosotros creéis. De hecho, siempre hemos sido como el día y la noche», añadió Flamel ásperamente. «Decidimos seguir diferentes caminos y el suyo lo ha conducido por senderos angostos y sombríos. Él también es inmortal, aunque realmente no sé cómo consigue mantener la juventud, pero ambos somos humanos». Entonces se dio la vuelta hacia la caja registradora, que minutos antes había sido violentamente arrojada al suelo, y de repente, mientras Flamel pronunciaba sus palabras, recogió el dinero en efectivo que contenía. Cuando dio media vuelta para contemplar a los mellizos, ambos sintieron un sobresalto al observar la lúgubre expresión de su rostro. Aquellos a quienes Dee sirve no son y jamás han sido humanos. Cogió todo el dinero que pudo y lo introdujo en uno de sus bolsillos, a la vez que recogía su chaqueta de cuero del suelo. «Tenemos que salir de aquí». «¿A dónde irás? ¿Qué harás?», preguntó Sophie un tanto asustada. «¿Y qué hay de nosotros?», finalizó Josh la frase que había comenzado su hermana, cosa que era más habitual en ella. «Primero de todo, os conduciré a un lugar seguro antes de que Dee descubra la faltante de las páginas. Después yo iré en busca de Perenelle». Los mellizos se miraron. «¿Por qué tienes que conducirnos a un lugar seguro?», soltó Sophie. «Nosotros no sabemos nada», añadió Josh. «Cuando Dee se dé cuenta de que el libro está incompleto, volverá a por las páginas que le faltan, y os puedo asegurar que no dejará ningún testigo con vida». Josh no pudo evitar soltar una breve carcajada que se desvaneció en su garganta al advertir que su hermana tenía el rostro serio. «¿Estás?», susurró mientras humedecía los labios resecas. «¿Estás insinuando que nos mataría?». Nicholas Flamel inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera considerando la cuestión. «No», contestó un instante más tarde. «No os mataría». Josh suspiró a modo de alivio. «Creedme», continuó Flamel, «Dee puede hacer cosas mucho más terribles, mucho más terribles». El mágico relato
sus primeros destellos ha vislumbrado. Capítulo tras capítulo, sus grandes misterios irá revelando. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a escucharlo.